Hebreos 1 y vamos a leer lo que dice Hebreos 1. Dice así, ¿ya lo tienen? Amén. Cuando ya lo tengan me dicen amén, por favor. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Les voy a volver a leer. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Les voy a leer en otra versión. Gracias. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, Amén. Antes de que oremos, les voy a pedir a los niños, van a salir a su clase también, por favor. Ya me están viendo con cara triste. Y bueno, esta parte de la Biblia inicia, este libro de Hebreos inicia así, que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, de diferentes maneras, a nuestros antepasados a través de los profetas. Amén. Hoy yo quiero pedirle a usted que le diga a Dios, háblame, que seas tú el que me hable directito a mi corazón. Amén. Padre, gracias Dios porque hoy podemos estar en tu casa, Señor. Gracias porque estamos juntos adorando tu nombre, Señor, reconociendo tu grandeza. Y Señor, no podemos, Señor, dimensionar tu grandeza, Señor, pero lo que sí sabemos es que tu amor está entre nosotros y hoy queremos también que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos hable. Dios, hoy queremos escuchar tu voz. Señor, entendemos que tú has hablado muchas veces, de muchas maneras a nuestros antepasados y aún hoy sigues hablándonos a través de tu palabra, Dios. Pero hoy queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, habla tú a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra quede bien sembrada en nuestras mentes y en nuestros corazones y que dé mucho fruto, Padre. Aquí estamos con nuestros oídos atentos a tu voz en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo Dios está hablando aún ahora. Amén. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han escuchado la voz de Dios audiblemente? Que le haya ido a decir así, con la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? Amén. Amén. Y muchas veces nosotros hemos escuchado la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de los siervos de Dios, ¿verdad? Pero personas, en la Biblia encontramos a personas a las que Dios les habló audiblemente, escucharon la voz de Dios. Entonces yo no me imagino cómo puede ser la voz de Dios. En la Biblia se menciona que el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, a ver, prepara al pueblo de Israel porque les voy a hablar. Ya no voy a hablar solo contigo, Moisés, voy a hablar con todo el pueblo, que se prepare, que se purifique, que esté listo porque voy a hablar. ¿Qué hubieran dicho ustedes si escuchan esa palabra de Dios? Les voy a hablar con mi voz. Sí, qué chido, ¿verdad? Qué padre, me va a hablar Dios. Yo le canto a Dios, ¿verdad? Yo le alabo a Dios, pero la voz directamente de Dios yo no la conozco, no la he escuchado, no he escuchado su voz. Y entonces el pueblo de Israel, ¿saben qué hizo? Dijo, no, Moisés, qué miedo. Dile por favor a Dios que no necesitamos escuchar su voz. Por favor, no nos vayamos a morir, porque dice la Biblia que
que ya empezó a descender la presencia de Dios y se empezaron a oír truenos, relámpagos. Entonces el pueblo empezó a temblar ante la presencia de Dios. Entonces dijeron, Moisésito, dile a Dios que te hable a ti. Te vamos a creer todo lo que nos digas, pero que te hable a ti. ¿No les parece increíble? Pero a lo mejor si hubiéramos estado ahí hubiéramos dicho lo mismo, ¿verdad? Porque el pueblo tenía temor ante la santidad y ante la presencia de Dios. Entonces, hoy vamos a ver, así como el pueblo de Israel tuvo miedo ante la presencia de Dios, podemos tener algunas otras reacciones delante de la presencia de Dios cuando se trata de escuchar su voz. Y ahora nos vamos a ir a Primera de Samuel, por favor. A mí me gusta mucho el libro de Samuel. Es más, quiero hacer un comercial. Hay una serie no sé si en YouTube, no sé dónde, ¿verdad? Que se llama Reyes. Creo que la están pasando en Imagen TV. Y es una serie que es una serie que mete muchas historias, ¿verdad? Pero está muy apegada a la Biblia. Y viene, la serie de Reyes inicia con la historia de Samuel y está bien bonita. En vez de que vea una novela, en vez de que escuche cantar a la gaviota, véase la serie de Reyes. Estoy segura que va a bendecirla. Claro, identifique lo que es de la Biblia y lo que no, deséchelo, ¿verdad? Porque pues, como es para la televisión, a veces vienen cosas que no son malas, pero no tienen nada que ver con la Biblia, ¿ok? Y entonces les voy a comentar rápidamente de qué vamos a hablar hoy, ¿sale? Ana era la esposa de Elcana, y Elcana era un hombre de la tribu de Efraín, según recuerdo, si no mal recuerdo, y Elcana se casó con Ana, pero Ana era estéril. Entonces, en ese tiempo, cuando una esposa era estéril, el hombre podía casarse por segunda vez para poder tener hijos, para poder tener descendencia. Entonces, Elcana se casó por segunda vez con Penina, y Penina le dio hijos, le dio varios hijos, ¿verdad? Pero esa Penina era una malosa. Y entonces Penina, dice la Biblia, que molestaba constantemente a Ana y le decía, yo no me imagino qué le podría haber dicho, pero la molestaba todo el tiempo de que ella sí tenía hijos y Ana no, ¿verdad? Y entonces cada año Elcana y su familia iban a Jerusalén, iban a Silo, y en Silo ofrecían sacrificio a Dios. Y entonces ese año Ana decidió hacer algo muy importante. Dijo, este año no va a ser igual que los mismos, ¿verdad? Y yo me imagino a Ana yendo al lugar donde se ofrecía sacrificio, y dice la Biblia que Ana le pidió a Dios un hijo. Y le dijo, Dios, por favor, si tú te dignas a ver a tu sierva, si tú escuchas mi voz y me das un hijo, te lo ofreceré a ti, te lo consagraré a ti, va a ser para que te sirva. Y entonces, en ese tiempo el sacerdote era Elí, y Elí estaba viendo a Ana que estaba ahí llorando y hablando, y entonces dice la Biblia que pensó que estaba borracha, ¿verdad? Y le dijo, ya mujer, andate a tomar tu cafecito, ¿verdad? Para ver si se te baja la borrachera. Y entonces Ana le dice, no, es que yo estoy pidiendo, es por la amargura de mi corazón que estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y entonces Elí le dice, que Dios te conceda lo que le has pedido. Amén. ¿Y qué creen?
Los que ya leyeron Samuel, ya lo saben, ¿verdad? Los que no han leído, les invito a que puedan leer Samuel. ¿Y qué creen? Ana quedó embarazada. Ese año Dios le concedió un hijo. Amén. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada hay imposible para Dios. Y entonces, ella tuvo un hijo, un varón, y le puso por nombre Samuel. Y entonces Samuel, desde el vientre de su mamá, fue ofrecido a Dios, fue consagrado para servir a Dios. Imagínense, Ana, después de muchos años de no tener un bebé, ahora tenía un bebé en sus brazos. ¿Pero qué había prometido? Dárselo a él. Entonces llegó el siguiente año y entonces su esposo le dijo, pues vamos a ofrecer sacrificios. Pero Ana sabía lo que había prometido y dijo, no, este año no voy a ir, lo voy a amamantar, y cuando yo deje de darle de mamar, entonces con todo el dolor de mi corazón, yo creo que ha de haber dicho Ana, ¿verdad? ¿O no, mamás? Sí, claro que sí. Y entonces, ya que mi hijo crezca y se valga por él solito, entonces voy a ir. Y pasó el tiempo y así fue. Ana fue una mujer súper valiente y que entendió que Dios le había dado esa bendición, pero que esa bendición no era mejor que tener al Dios que da la bendición. Amén. Y entonces al final, no al final, después de un tiempo, Samuelito ya estaba listo para irse y Ana tomó a su hijo y lo llevó, y estaba Elí parado y le dijo, mira Elí, por él oraba. ¿Te acuerdas que yo era aquella mujer que me dijiste que estaba yo borracha? Pues no es, aquí está, por él oraba y hoy lo entrego al servicio de Dios. Yo creo que cuando lo dejó ahí a Samuelito le costó trabajo dejarlo ahí. Yo creo que lo abrazó mucho a su hijito, ¿verdad? Pero sin embargo, lo dejó. Y dice la Biblia que Samuel se quedó a vivir en el templo con Elí, con el sacerdote, y también quiero, ahora sí, más o menos teniendo una idea de lo que vamos a leer, vamos a buscar en Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel, a ver, ya se me perdió. 1, verso 3. Dice así: todos los años aquel hombre subía de su ciudad, estamos hablando de Elcana, para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor. ¿Por qué quiero leer esta primera parte? Porque Ana regresó con Samuel y dejó a Samuelito con Elí. Pero Elí, ¿cuántos hijos tenían? 2 hijos. Y estos 2 hijos, pues eran de la rama de los sacerdotes, ¿verdad? De la familia sacerdotal. Y entonces Ofni y Fines vivían en el templo y eran sacerdotes del templo. ¿Qué eran? Sacerdotes del templo. Entonces, la Biblia dice que Samuel se quedó a vivir con ellos, y dice que Samuel iba creciendo. Y cada año Ana, su mamá, llegaba y le cambiaba la túnica. Siempre yo no me imagino cómo le hacía, ¿verdad? Si bordaba, si tejía, pero cada año Ana le llevaba una ropa nueva a su hijito. Cada año llegaba a ver a Samuelito y Samuel crecía. Amén. Vamos a leer el capítulo 3 y ahí nos vamos a quedar un ratito. Lo voy a ir leyendo, ustedes por favor síganme con la vista. Dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí.
la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado, en su aposento, y sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar: Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió: yo no te he llamado, déjame dormir, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Fíjense, Samuel creía en Dios, servía a Dios con amor, ahí servía en el templo, pero aún no había escuchado la voz del Señor. ¿Podemos seguir, por favor, Liz? El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Elí era un sacerdote de Dios, él era entendido, él sabía que Dios podía hablar, amén. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Amén. ¿Cuántas veces Dios llamó a Samuel antes de que él le contestara: habla, que tu siervo escucha? 3. Quizá otros hubieran dicho: ya es una pesadilla, ya no sigo obedeciendo, ya no sigo yendo a buscar a Elí. Sin embargo, Samuel, las veces que escuchó la voz, estuvo listo para responder al llamado. Amén. Samuel era un jovencito, era un niño que servía a Dios en el templo, que purificaba su corazón a través de la presencia de Dios. Él vivía cerca del arca del pacto, cerca del arca de Dios, y él valoraba mucho la presencia de Dios, valoraba mucho la santidad de Dios, cuidaba mucho. Y dice la Biblia que Samuel crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, ¿qué significa eso? Que Samuel tenía un buen testimonio delante de los hombres, ¿verdad? Entonces, esta era la postura o el lugar que tenía Samuel. Pero como antes les mencioné, habían 2 hijos del sacerdote Elí. Y ¿a qué se dedicaban? Eran sacerdotes y vivían en el templo, servían allí. Entonces vamos a leer el verso 18, por favor. No, pero va a ser el 1:18, por favor. No, 2:18, perdón. Dice: Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. ¿Qué hacía Samuel? Ministraba delante del Señor siendo, ¿qué? Niño. O sea, que Samuel tenía bien clara
a qué había sido consagrado. Amén. Él sabía, mi mamá, yo no iba a nacer. Yo nací por un milagro de Dios, porque mi mamá era estéril. Entonces yo fui consagrado a Dios. Yo soy siervo de Dios desde antes de nacer. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, yo creo que aquí no hay muchos viejitos. No hay viejitos aquí, ¿verdad? Creo que casi todos. Algunos, unos que otros no, ¿verdad? Unos que otros ya vinieron grandes, pero casi todos, por lo menos los jóvenes, han sido presentados en la iglesia. ¿No es así? Sí, yo creo que a mí también me presentó la hermana Ada. No, creo que no, ¿verdad? Pero la mayoría fueron traídos a la iglesia y cuando, papás, atención, porque cuando traemos a nuestros niños para que sean consagrados a Dios, ¿qué estamos diciendo? Señor, es tuyo y yo quiero que Él te sirva. No les estoy diciendo que les van a venir a traer a sus niños a la hermana Raquel y aquí que sirvan, ¿verdad? No, pero es algo espiritual cuando venimos y traemos a nuestros hijos. Y es una gran responsabilidad. ¿Qué hacía Ana? Cada año venía y le traía un efod nuevo a su hijito para que pudiera seguir sirviendo a Dios. Amén. Entonces, este Samuel era un niño cuando estaba sirviendo a Dios. Y Ofni y Fines eran unos jóvenes que ya servían a Dios desde su niñez, desde siempre en la iglesia. Pero ellos no tenían esa misma actitud. Vamos a leer el verso 26, por favor. No, desde el 22, perdón. Y dice, Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y cómo en un capítulo anterior dice que el Ofni y Fines, cuando la gente traía ofrendas al Señor, Dios había mandado que esa ofrenda se tenía que quemar. Dios había dado instrucciones claras de lo que se tenía que hacer con la ofrenda que traían la gente, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que esperar que la ofrenda se quemara y después de que estuviera ofrecida a Dios, ellos podían sacar de esa ofrenda y comer, porque era también para ellos. Pero ¿qué hacían los hijos? Decían, ya trajeron el borreguito, quítale, dice que llegaban con su tenedor de tres, ¿cómo se llaman? De 3 picos, ¿verdad? Y agarraban y dice, esta carne me gusta, matanga, dijo la changa. Y agarraban la carne que les gustaba y el que iba a ofrecer el sacrificio le decía, oigan, espérense, primero tenemos que ofrecer el sacrificio a Dios y después pueden agarrar lo que quieran. No nos gusta cocido, nos gusta crudo. Es a nuestra manera, no nos importa cómo quiera Dios, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que ellos agarraban de las ofrendas a su manera, ¿verdad? Y eso dice que a Dios no le gustaba. Estaban desobedeciendo. Y aparte, bueno, esa era una cosa con respecto a las ofrendas. Pero aparte dice la Biblia que se acostaban con las mujeres. Se aprovechaban de la posición que tenían como líderes en la iglesia, ¿verdad? ¿Quién de las muchachas no ha dicho alguna vez, ay, las que no están casadas, qué guapo el que toca la batería? Ay, aquel que ministra la alabanza de aquel grupo, ¿verdad? Ay, algunas muchachas, muchas muchachas, les llama la atención porque dicen, son siervitos, son siervos de Dios, ese muchacho sí me conviene, ¿verdad? Y yo creo que de Ofni y Fines decían eso. Ay, los sacerdotes, ay, ¿quién se casara con uno de esos sacerdotes, verdad?
Y los sacerdotes sabían perfectamente eso. ¿Y qué hacían? Las enamoraban y se acostaban con ellas, se aprovechaban. Entonces Dios vio todo eso y la gente lo vio. Entonces dice que la gente llegó a decirle al sacerdote Elí, y Elí les dijo: hijitos de mi corazón, no está bien que estén haciendo eso, ¿verdad? Pero Elí, en vez de decir: está mal lo que estás haciendo, ya no vas a seguir siendo sacerdote, no vas a dejar de ser mi hijo, ¿verdad? Porque a veces decimos: ay, los cristianos son muy malosos porque sacan de la familia a los que están pecando. No, eso no es cierto. No, nuestros hijos no dejan de ser nuestros hijos aunque no estén en el camino de Dios. Hermanos, atención, nuestros hijos siempre van a ser amados por nosotros aunque ellos decidan no buscar a Dios, porque son sus decisiones y son personas independientes, ¿verdad? Pero el problema con Elí, ¿cuál fue? Que él era el sacerdote principal. Él no debía de permitir que sus hijos siguieran ministrando en la iglesia. Él tenía que decir: mis hijos no están purificados, no están buscando a Dios, no están haciendo lo correcto, ellos no pueden seguir siendo sacerdotes en la iglesia. Ese fue su error, ¿verdad? Él solo les dijo: hijitos, por favor, no anden haciendo eso, no anden de malitos, ¿verdad? Pero no los estorbó. Entonces, dice la Biblia que los hijos de Elí eran perversos. Miren, los tres, Samuel, Ofni y Fines, estaban en el mismo lugar, en la casa del Señor, en la presencia de Dios. Pero dos de ellos menospreciaron la santidad de Dios y dijeron: ya vimos que Dios no puede hacer nada. Pues Dios sigamos diciendo que sí, que traigan sus ofrendas. Y dice que estaban en el templo, ofrecían sacrificio a Dios con todos los rituales, pero en su corazón no valoraban a Dios. En su corazón no les importaba agradar al Dios que servían. ¿Y qué hacía a diferencia de Samuel? Que Samuel dice que servía a Dios con amor, con pasión, y toda la gente miraba un buen testimonio en él. Él valoraba la presencia de Dios. Y entonces, cuando yo leía esto que Dios llegó y le dijo: Samuel, Samuel, yo decía, porque dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios, no se oía la voz de Dios. Entonces, hermanos, atención, porque no sé si recuerdan que la semana pasada nuestro pastor decía: vamos todo este año es el año de ¿qué? ¿Quién se acuerda? Sucrol. Vamos a buscar la presencia del Espíritu Santo. Este 2024 es el año de su presencia. Amén. Pero miren, lo que leímos en la Biblia, lo que leemos es que había ritual, había reunión. Cada año la gente llegaba, todos ofrecían sacrificio, todos, pero no se oía la voz de Dios. Sí se puede tener todo y hacer todo por Dios y Dios no estar en medio. Qué triste, ¿no? Pero nosotros no queremos eso. No queremos eso, queremos que cada reunión el Espíritu Santo esté aquí moviéndose poderosamente, amén. Que cada reunión hayan milagros, prodigios, sanidades, liberaciones. Ese es nuestro deseo. Porque podemos ver que la palabra de Dios, la visión de Dios,
escaseaba en un tiempo en que la gente buscaba, en que la gente se reunía, ¿verdad? Pero los sacerdotes menospreciaban y no le daban el valor a la santidad y a la presencia de Dios. Entonces, pero llegó alguien que fue diferente. Llegó alguien milagrosamente, alguien que fue consagrado por su mamá desde antes de nacer. Y Samuel hizo las cosas diferentes. Entonces yo creo que Dios dijo, eso no lo dice la Biblia, yo me imagino que Dios dijo, ¿a quién le voy a hablar? Porque es tiempo de que yo hable. No, estos son muy perversos. Samuel. Y Samuel tenía listo su oído y su corazón para escuchar la voz de Dios. Se había estado preparando para ese momento. Él había estado trabajando duro en su vida, en el servicio en la iglesia, en el servicio a Dios, para que en el momento que Dios quisiera, él, aquí estoy listo. Así como los niños que siempre quieren andar participando, ¿verdad? Yo, amén. Amén. Samuel era diferente. Samuel estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Los demás, Ofni y Fines, no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Ellos querían hacer su propia voluntad. Amén. Y Samuel fue llamado por Dios y Samuel le dice, y Dios le dice a Samuel, Samuel, ¿y qué contestó Samuel? ¿Recuerdan qué contestó Samuel? Heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y entonces Dios empieza a decirle a Samuel, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que a la gente no le va a gustar, se van a asustar, y empieza a decir, y empieza a decir, Eli va a perder a sus 2 hijos en un solo día. Y entonces Dios le dijo, yo ya estoy cansado de ver lo que ellos están haciendo. Y va a empezar un nuevo tiempo contigo. Y voy a hablar contigo. Me voy a manifestar contigo. Y la gente va a saber que yo estoy contigo. Amén. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos esto, verdad? Que Dios nos diga, todo lo que digas, te lo voy a respaldar. Yo hace tiempo, no sé si han visto alguna vez la película de un Cuarto de Guerra, pero en esta película hay una viejita que era una guerrera de oración, ¿verdad? Y vino un ladrón, en la película, viene el ladrón y dice, deme su bolsa con el cuchillo, ¿verdad? O se van a morir. Y entonces la viejita en vez de empezar a gritar y a decir, ¡ay, no! Dijo, en el nombre de Jesús te reprendo. Iba acompañada de otra mujer y el ladrón dejó la bolsa y se fue. Y la otra persona que estaba ahí dijo, ¿cómo no le dio miedo? El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Qué es lo que hace que tengamos esa seguridad que escuchamos la voz de Dios? ¿Qué es lo que hace que tengamos la seguridad de que cuando hablemos Él nos va a respaldar y no vamos a ser avergonzados? Que estamos en la presencia de Dios constantemente. Quiero que por favor leamos el 3:19. Dice, Samuel creció, no se quedó de niñito, ¿verdad? Creció y el Señor estaba con él. ¿Quién estaba con él? El Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento
ninguna de sus palabras. O sea, no permitió que nada de lo que dijera se quedara sin cumplir. Siempre lo respaldó. ¿Por qué? Porque desde pequeño creció cerca de él. Pero atención, jóvenes, adultos también, ¿verdad? A veces yo desde chiquita estoy con los niños. He ido a clases de niños, vine luego a los jóvenes, a los adolescentes, luego a los jóvenes, ¿verdad? Y cuando me casé, me separé de la iglesia. Dejé de buscar a Dios. ¿No es triste? Es bien triste, ¿verdad? Pero no tiene que ser la tónica. Nosotros, adultos, podemos decidir: voy a estar en la presencia de Dios, buscando escuchar su voz. Ustedes jóvenes pueden decidir: yo voy a estar como Samuel ahí pegadito al arca, pegadita a la presencia de Dios. Me he equivocado, he fallado, pero si me meto a la presencia de Dios, la presencia de Dios, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amén. Y me hace empezar de nuevo. Yo siempre digo, gracias a Dios que nos da una oportunidad cada vez que nos levantamos. Nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Si fuiste un malosote, hoy tienes la oportunidad de dejar de serlo. En el nombre de Jesús, tú puedes ser libre del vicio, tú puedes ser libre del pecado, tú puedes ser libre de la pornografía, tú puedes ser libre de los malos pensamientos, tú puedes ser libre si te acercas a Dios. No permitas que pase más tiempo alejado de Dios. No te permitas más, porque no sabes cuántas oportunidades más tendrás. Y Dios quiere hablarte a ti. Dios está buscando: ¿a quién le hablo? ¿A quién le hablo? Ay, hoy le voy a hablar para que sea de bendición para la iglesia. Hoy voy a hablar con esta personita para que le diga a alguien una palabra de aliento. Dios está buscándote, pero el pecado, el menosprecio a la presencia de Dios hace que Dios no nos hable. Ofni y Finees no solo fueron, a ver, ya no van a ser, no, ellos fueron muertos. Los mataron en un solo día los dos. Y de pilón, Elí murió ese mismo día cuando se enteró por la muerte de sus hijos. Fue algo que no tenía que haber sido así. Pero ellos decidieron no valorar la presencia de Dios. Y hoy quiero invitarlos, hermanos, a que juntos podamos ponernos en la posición de decir: Dios, me voy a preparar porque viene algo grande. Estoy listo para escuchar tu voz. Y quiero estar como Samuel allí en la presencia de Dios constantemente, para que cuando tú me hables, yo pueda decir: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y no solo voy a escuchar, voy a hacer lo que tú me pidas. Hermanito, hermanita, Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. No menosprecies más ese amor. Es tiempo de que seamos esos sacerdotes en nuestra casa, con nuestros padres, que nuestros padres puedan decir: no, mi hijo es de buen testimonio aquí, en mi casa. Pero también es tiempo de ser sacerdotes en nuestro trabajo. Que la gente diga: no, aquel hermano, aquel trabajador es cristiano, ese no roba, ese no echa mentira.
Cuando se le pegaron las cobijas, no dice, se murió mi abuelita. Cuando se le pegaron las cobijas, dice, ay, se me pegaron las cobijas. Y pues ni modo, si se puede, lo puedo pagar, ¿verdad? Trabajo más tarde. O si me lo tienen que descontar, ni modo, ¿verdad? Y la gente va a saber, es confiable. Puedo acercarme a él y pedirle una oración porque es confiable, porque ama a su Dios, porque vive en la presencia de Dios. Que la gente pueda decir eso de nosotros. Amén. Que la gente, yo escuchaba tristemente a una persona que decía, ¿a poco es cristiano ese? Uy, es maestro, pucha, ese maestro es re flojo. No quiere sacar no quiere hacer nada extra. Llega a trabajar sus 2 horas y no le podemos pedir absolutamente nada, incluso de su trabajo. Es bien haragán. Y yo dije, ay, ¿para qué dije que era cristiano? Es tiempo de que seamos esos reyes y sacerdotes fuera de la iglesia. Que la gente sepa que hay sacerdotes de Dios fuera de la iglesia. En la escuela, que a ti te conozcan como cristiano Samuelito. Así le vamos a llamar a los cristianos que quieren buscar a Dios, ¿verdad? Que quieren agradar a Dios. Que no te conozcan como Cristino, que te conozcan como cristiano Samuelito. Que pueda ser ese cristiano diferente. Ay, vamos a pagarle al maestro para que nos pase. Que nunca se atrevan a decirlo delante de ti. Que porque ellos sepan, no, ni le digamos a esa hermanita, a esa muchacha, porque nos va a decir que no. Y aparte de que nos va a decir que no, nos va a hacer sentir mal. Nos va a hacer sentir corruptos. Que tus compañeros sepan que eres un cristiano que ama a Dios. Que hace las cosas no porque mi papá me va a ver, no, que mi papá no me oiga decir groserías, que mi mamá no me oiga decir groserías, nunca, ay, soy un santo de Dios. Pero en la escuela, tenemos una vasta cantidad de palabras altisonantes que no agradan a Dios. Que en la escuela, en el trabajo, en la calle, cuando vas en tu coche, ¿verdad? Ahorita la gente está estresadísima, ¿verdad? Y a cada rato se oye, y adiós hermano. Que los hermanos, que los cristianos seamos verdaderamente hijos de Dios. Hijos del reino, amén. Que todos puedan hablar de los políticos, de los que quieran, pero que no puedan hablar de usted. Que no haya nada que puedan hablar contra usted. Porque si hablan de usted, están hablando de Dios. Y no queremos que hablen de nuestro Padre, amén. Ahora, quizá pueda decir, yo he sido así, igualito como me lo están diciendo. Gracias a Dios, tenemos tiempo, tenemos esperanza y tenemos la oportunidad de ser diferentes. Que este año sea el año de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero que nosotros llevemos la presencia de Dios fuera de la iglesia. Que tus amigos digan, pero si tú eras bien groserísimo, ahora ¿por qué ya no dices groserías? Porque ya entendí que a mi papá no le gusta y quiero sacarle una sonrisa a él. Quiero que él diga, bien, mijazo de mi vidaza. Bien, mijita. Quiero que él esté contento con mi vida. Él me ama. Él me ama si hago o no hago. Pero yo quiero demostrarle mi amor llevando su reino fuera de las 4 paredes de la iglesia. Samuel comenzó en la iglesia.
sirviendo a Dios en la iglesia. Pero luego Dios lo convirtió en un profeta a Israel, para Israel. Samuel no se quedó en las cuatro paredes. Samuel sirvió a Dios fuera, hablando la verdad, hablando la palabra de Dios, no solapando, no quedándose callado, no viendo qué le convenía. No, Samuel sirvió a Dios agradándole siempre. ¿Por qué? Porque valoró la voz de Dios, no menospreció su voz. ¿Queremos escuchar a Dios? Amén. Valoremos su presencia, no menospreciemos su presencia. He visto mucho en el Face que dice: no cambies las delicias de Dios por las migajas, por la basura que nos ofrece el mundo. No lo cambiemos. Seamos cristianos radicales, cristianos que amamos por sobre todas las cosas a Dios. Van a venir muchas tentaciones, muchas formas en las que el enemigo nos quiere poner, ¿verdad?, trampas para que caigamos y ofendamos a nuestro Dios. Seamos firmes, seamos valientes, porque Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Él nos va a respaldar. Y si nos va en feria, ahí va a estar Dios. Dice: cuando pases por el agua, yo estaré, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo, ¿verdad? No te vas a quemar, ahí va a estar Dios. Pero seamos valientes y obtendremos la recompensa de parte de nuestro Dios. Amén. Queremos escuchar a Dios. Queremos que Él nos diga qué tenemos que hacer. Vienen tiempos de decisiones difíciles. Jóvenes, ¿con quién se va a casar? ¿Será este el indicado? ¿Será esta la indicada? ¿Verdad? Hermanos que acaban de terminar carrera, tengo que trabajar ahí, tengo que hacer esto. Estudiantes, ¿qué quiero estudiar? Todo es importante. ¿Por quién voy a votar? Dice: yo voy a votar por eso porque me da dinero. ¿Ya le preguntó a Dios? Vienen tiempos importantes a nivel nacional. Pregúntele a Dios: Señor, ¿por quién debo de votar? ¿Por qué político? Pero es que no hay ninguno que se vea bueno. Pregúntele a Dios cuál es su voluntad, cuál es el menos malo. Y Dios nos va a escuchar si queremos oír. Porque si ya tenemos tomada nuestra decisión y no queremos escuchar, pues Dios dice: pues ¿para qué te hablo? Pero si tú dices: habla Dios, porque tu siervo oye, Él te va a hablar. Amén. Te invito a que te puedas poner de pie. Y hace algún tiempo había Marcos Witt cantaba una canción que decía: yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. En este tiempo, en lo que leímos, no se escuchaba la voz de Dios. No se oía hablar a Dios. Pero yo creo que Samuelito decía: yo quiero escuchar tu voz, rompe el silencio, háblame. Y hoy quiero invitarte a que tú le digas a Dios: yo quiero escuchar tu voz en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Tengo esta situación difícil. ¿Qué hago? Háblame. Yo quiero escuchar tu dulce voz. Yo quiero escucharte hablar. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y le digas: Dios, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque aún en estos días sigues hablando. Gracias porque a través de tu Hijo Jesús, tú viniste a mostrarnos, Señor, el camino para llegar al Padre. Gracias, Señor, porque en todo momento tú has estado con nosotros, Señor. Y siempre
siempre estás esperando a que nosotros digamos: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y hoy queremos decirte que queremos escuchar tu voz. Queremos oírte hablar, Señor. Queremos oírte hablar a nuestra vida, Señor. Quiero pedirles algo, hermanos. Quizá ustedes en este momento están por tomar decisiones importantes en su vida. Quizá ahorita necesitan que Dios les guíe para poder salir de esta situación que están viviendo. Quizá hoy usted diga: yo he vivido menospreciando la presencia de Dios. Y quiero volverme a Él porque quiero escuchar su voz. Quiero ser purificado por su presencia. Entonces yo quiero invitarte a que si tú quieres la guía de Él, si tú quieres el perdón y la limpieza y la purificación de Él, que hoy puedas pasar aquí. Si simplemente quieres acercarte a Dios y decir: Dios, yo quiero más de ti, que hoy podamos unirnos y pedirle a Él: habla, poder en acción. ¿Ustedes quieren escuchar la voz de Dios? Es una buena oportunidad para que nosotros le digamos: habla a mi vida, habla a mi corazón. Yo quiero escuchar tu voz. Amén. Es tiempo de volver nuestro corazón y nuestro oído a nuestro Hacedor, a nuestro Creador. Ya no estemos más lejos de Él. Si te has alejado, ya no te permitas más estar lejos de Él. Es tiempo de acercarnos y escuchar la voz de Dios hablándonos y diciéndonos: te amo y aquí estoy, dispuesto a limpiarte. Dile: yo quiero escuchar tu voz, Dios. Quiero escuchar, Señor, queremos escuchar tu voz. Dulce voz. Espíritu Santo, habla hoy. Rompiendo el silencio en mi Acaba ser. con el silencio, Dios. Sé que me harías Señor, estremecer. Espíritu Santo, Me haría llorar, guía, o reír. trae libertad, Señor. Y caería rendido ante ti. Yo quiero escuchar Tu iglesia quiere tu escucharte, Dios. dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh Señor, queremos escucharte a ti hablar a nuestra vida. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces bien por lo que hemos pasado. Y yo sé que hoy es un momento muy especial en el cual tú puedes hablar a nuestra vida. Si nosotros te entregamos nuestro corazón, si nosotros abrimos a ti nuestro corazón, Señor, tú puedes hablar. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a que cada momento nosotros podamos anhelar, podamos sentir de tu presencia, Señor. Querer de tu presencia todos los días. Queremos un cambio en nuestra vida, Señor. Y que todas las personas puedan ver esa diferencia en nosotros, Señor Jesús. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos en cada momento, en cada etapa, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Queremos escuchar tu